se dio la batalla de Tucumán. Una batalla que es muy importante en nuestra historia, pero para hablar de esto, para profundizar, estamos en comunicación con un licenciado en historia, además es general de brigada retirado, docente en la Universidad Nacional de Lanús, con Fabián Braun. Fabián, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Juan, buenas tardes a la audiencia. Una alegría que podamos compartir una reflexión sobre la batalla de Tucumán, ¿no? Un hecho eh, central en la guerra de la independencia. Y Fabián, esta batalla, justamente, ¿por qué es tan trascendental para nuestra historia? A ver. Bueno, déjame hacer un poco la referencia al contexto Obvio. que rodea la batalla, ¿no? La guerra de la independencia se había iniciado con una primera campaña al Alto Perú. En esa campaña al Alto Perú, eh, tropas patriotas que se conformaban, y esto es importante ver eh, esta conformación de las tropas porque va a tener mucha incidencia en la batalla de Tucumán, por tropas regulares, eh, que venían de Buenos Aires. Esas tropas regulares en realidad eran los milicianos que se habían entrado, tomado las armas con motivo de las invasiones inglesas. Los patricios, los arribeños, que fueron el núcleo de una tropa criolla, que va a ser el núcleo a partir del cual se va a formar el ejército en 1810, ¿no? Sí. Y en esta situación vamos a tener que la guerra va a ser una expresión entre un Estado central que manda una tropa y la articulación con los territorios, los pueblos, digamos, que van a ir dando sus componentes de milicias. Y esto, bueno, va a ser, en esto está el núcleo de lo que va a ser la estructura federal del país, ¿no? Y esto es importante remarcarlo. La victoria de nuestras tropas en Suipacha, el 7 de noviembre de 1810, va a ser justamente porque llegaron un refuerzo importante de milicias de Tarija, que no la tenían registradas los españoles, y la sorpresa esa hizo que se obtuviera esa gran victoria que terminó en un armisticio, ¿no? ¿Por qué? Porque la Junta, una de las primeras cosas que había hecho era pedirle a Lord Stranford, que estaba en Brasil, bueno, que no se meta, en esa época Carlota Joaquina era la esposa del rey de Portugal, que no se meta Portugal en la guerra, porque Carlota estaba reclamando también los territorios como heredera de España. Recordemos que los reyes en ese momento estaban presos por Napoleón. Bueno, en este contexto es que se firma un armisticio en donde Lord Stranford dice no a la guerra, nada francés, ¿no? Entonces, una conclusión lo que pasa es que se firma un armisticio cuando estábamos militarmente en una situación favorable para continuar avanzando, y por el otro lado termina con el fusilamiento de Liniers, el nada francés este, en 1810 también, a principios, después de la revolución, las primeras medidas es el fusilamiento de Liniers. Derrotadas por Goyeneche las tropas patriotas, ¿no? Después de la batalla de Suipacha le dieron tiempo de reorganizarse y
estas fuerzas van a derrotar completamente al ejército patriota, el cual se repliega, y hay, como siempre hay en estos casos, un cambio de mando. Y en este cambio de mando es que Belgrano, que había hecho esa campaña al Paraguay fallida, ¿no? Donde somos derrotados en Tacuarí y Paraguarí, se hace cargo del ejército y Belgrano ya había, a orillas del Paraná, había hecho flamear una bandera celeste y blanca, azul, celeste y blanca, que el triunvirato ahora, en el cual el hombre fuerte ya era Rivadavia, se lo rechaza esa bandera que Belgrano había volado. El tema es que esta resolución del virreinato a Belgrano no le llega primero las órdenes de marchar al norte, marcha con la bandera al norte, ¿no? Va a llegar en su marcha al norte, bueno, va a terminar en Jujuy, ahí le llega la orden que no hay que enarbolar bandera, pero Belgrano le crea a los jujeños después, por el éxodo, ¿no? La bandera de los derechos civiles, que es una bandera que hoy están reivindicando muchos, ¿no? Como bandera patria. El tema es que nos vamos al norte, Belgrano está en Jujuy y sabemos que viene una ofensiva realista. En esta ofensiva realista se va a producir ese hecho fundamental, ¿no? Que es el éxodo jujeño, el 12 de agosto de 1812. El éxodo jujeño, que se van todos, no deja nada y arrasan con todo. Y tenés un pueblo que acompaña a este ejército en su retroceso para no dejarle al enemigo alimentos, no dejarle nada. Va a ser tremendamente sacrificado para el pueblo jujeño lo que sucedió. El Pío Tristán, el comandante de la fuerza española, ¿no? Sigue a Belgrano, lo va siguiendo. Las distancias cada vez son más cortas entre un ejército y el otro. Entonces Belgrano se vio obligado, para llegar tranquilo a Salta, a dejar una fuerza en el río Piedras, ¿no? Y esa fuerza en el río Piedras logra detener y desorganizar bastante el avance realista. Y a su vez esto que pasa en el río Piedras sirve de entusiasmo, ¿no? para las propias fuerzas. Belgrano tiene una gran desventaja en número de tropas, y el ejército del norte, el general Paz, que va a ser uno de los grandes, si se quiere, la memoria de Paz van a ser una especie de diario de guerra del ejército del norte durante casi 10 años, ¿no? Por lo menos 8 o 9 años. Y lo dice el general Paz, bueno, nosotros éramos más o menos profesionales y era un ejército más o menos disciplinado, ¿no? Esto era cómo era ese ejército. Claro. Bueno, el asunto es que al llegar a Tucumán se va a producir un fenómeno. Las órdenes de Belgrano son retroceder hasta Córdoba. Tristán sabía esto. Entonces, al llegar a Tucumán, el pueblo tucumano se reúne y, más o menos como pasó en lo que hablamos alguna vez del Cabildo Abierto de Buenos Aires de 1806, acá una especie de Cabildo Abierto le dice a Belgrano: quédense, peleamos con ustedes. El pueblo le dice.
El pueblo, exactamente. Por eso, esta guerra de la independencia tiene un gran condimento de eso que Clausewitz llamaba pueblos en armas. ¿No? Y va a ser el pueblo tucumano el que convoque su milicia. Cuando vemos cuadros de la batalla de Tucumán, vemos gente con galera, gente con gente con uniforme y gente sin uniforme peleando. El asunto es que Clausewitz llamaba esto la niebla del combate, ¿no? La pavorosa incertidumbre entre qué creo que tengo que hacer, qué cree el otro que tiene que hacer y qué termina pasando, ¿no? Belgrano forma su ejército en el Camino Real esperando el ataque realista. Tristán, en cambio, cree que Belgrano se va a ir. Entonces hace un rodeo a la ciudad para agarrarlo en la salida de Tucumán, o sea, agarrarlo en el camino sur de la ciudad, no en el norte de la ciudad, en la salida de la ciudad. Pero está tan seguro que la situación de Belgrano es de tan inferioridad y que las órdenes son las que son, que va en tren de marcha, no va alistado para el combate. La tropa española va marchando. Claro. Y la tropa patriota está metida, está desplegada en un frente distinto por el que van los españoles, y el que se da cuenta de esto es Manuel Dorrego. Y Dorrego, al ver los españoles marchando, ordena atacar a su regimiento. Y entonces se produce la siguiente situación. El ejército español queda partido al medio, ¿no? Una gran confusión en esto, y toman prisionero a muchísimos prisioneros del ejército realista en ese momento. Sin embargo, Tristán mantenía una importante fuerza militar todavía y capacidad militar. Belgrano, en el medio de la confusión, había quedado aislado de donde había sido el núcleo del combate. Bueno, en medio de escaramuzas y en medio de idas y vueltas, va pasando el día. ¿No? Llega la noche y esto era una confusión total. Es interesante porque uno de los chasques de Belgrano era Saravia, un tal Saravia, que después va a ser un oficial de Güemes, y el otro era Paz, muy jovencito, ¿no? Entonces, llevan los partes entre la ciudad que tenía, donde estaban los prisioneros españoles, y donde estaba, se había fortificado parte del ejército patriota, y Belgrano, que estaba había quedado en una casa tipo de estancia, aislado a unos kilómetros de la ciudad. En el medio de esto, españoles por todos lados, o realistas, el ejército realista por todos lados, y casi quedan un par de veces prisioneros. En alguna oportunidad cuenta Paz que Saravia lo termina salvando, porque había caído en esto, y finalmente la decisión de la batalla, quién ganó la batalla, ¿no? Es cuando a la mañana Tristán decide replegarse a Salta, ¿no? Tristán inicia el repliegue a Salta, y esto lo deja a Belgrano con, primero, un triunfo inesperado. Claro. Lo deja con
gran parte del armamento capturado. Y por el otro lado deja debilitado al ejército de Tristán. Es decir, es interesante que también cuenta Paz que cuando entra a la ciudad estaban jugando a la carta el soldado nuestro con lo de ellos, porque la masa de ese ejército de Tristán eran criollos también. Recién cuando viene de la Serna, para el 17, ese va a ser un ejército europeo. Pero el resto de los ejércitos eran de criollos, por eso cuando lo critican a Belgrano por las medidas tan benévolas con el vencido. Claro, porque no ejecutó a nadie, ¿no? El vencido era tan criollo como nuestro soldado, ¿no? Pero también en la batalla se da la famosa anécdota de la manga de langostas, A que ver qué genera es. más incertidumbre a una situación que era poco clara de todas partes, ¿no? Fue una situación de incertidumbre total, de dispersión de tropas, donde quedaron focos de un lado y focos del otro, con una gran incapacidad de los dos comandos, del de Pío Tristán y el de Belgrano, para conducir sus tropas por el grado de dispersión que habían tenido, pero toda esa confusión y toda esa determinan que el repliegue de Tristán nos da, insisto, una victoria que fue fundamental. ¿Por qué fue fundamental? Nunca más los españoles o los realistas van a llegar tan al sur. Nunca más. Quiere decir que puso un límite a lo que iba a ser al teatro de operaciones, Claro. que se iba a conformar a partir de entonces teniendo como base o epicentro lo que era el Alto Perú. Y después de llevarse la guerra al Alto Perú, la guerra se va a librar en Salta y Jujuy, ya con Güemes, entre el 17 y el 21, ¿no? Pero Belgrano ha conseguido muchas cosas en esta campaña. Ha conseguido, primero, religar las poblaciones del norte con la revolución. Castelli había generado rispideces innecesarias, algunos dicen por un excesivo jacobinismo, pero también es cierto que había condiciones previas, que habían sido las revoluciones de 1809, en Chuquisaca y La Paz, en donde las tropas que había mandado el virreinato, en esa condición, con el brigadier Nieto, se sumaron a Goyeneche, es decir, dejaron de responder al Río de la Plata y pasaron a responder al virreinato del Perú. Cuando se quejan por esto las tropas de arribeños que estaban en ese contingente, los mandan a las minas del Potosí. Cuando se produce Suipacha, los de la mina del Potosí salen diciendo ¿dónde está Nieto? ¿No? Y eso termina en el fusilamiento de 3 jefes realistas, entre ellos Nieto. Ahora, Castelli tenía poco espacio político para no hacer lo que hizo. No tenía mucho espacio político para no hacer lo que hizo, aunque eso le va a traer, junto con algunas cuestiones que dicen de aspectos religiosos con la población del norte, le va a traer. Belgrano, dicen, porque mucho fue prédica realista también. Claro. El tema es que Belgrano es el que religa a la población con, y no solo la población criolla, la población indígena, a acercarse a la revolución tras la figura de Belgrano. Cuando uno ve, por ejemplo, la batalla de Ayohuma, Belgrano había sido
derrotado en Vilcapugio, el ejército que logra reunir es un ejército indígena. Pero Belgrano tiene esa capacidad de nuclear a los pueblos indígenas en favor de la revolución, ¿no? Y bueno, pero Tucumán, siendo figura descollante y relevante de la batalla, Manuel Dorrego. ¿Está la Madrid ahí también, Fabián? Mirá, no sé si ya estaba la Madrid él es tucumano, es factible que haya estado. La Madrid era amigo de Dorrego, va a ser el que le entregue su chaqueta cuando lo fusilan a Dorrego. Si bien era unitario, van a ir para distintos lados. No te olvides que este ejército del norte siempre tuvo la prioridad en la guerra de la independencia. Por eso se produce Arequito, y en Arequito Paz va a estar como parte del motín de Arequito, porque querían volver al escenario, al frente en el Teatro de Operaciones Norte. Claro. Cuando se produce Arequito en 1819, Salta está siendo invadida de nuevo. Uh-huh. Entonces, bueno, todo esto hace que las relaciones sean complejas, y la guerra civil después va a llevar a estos camaradas de tantos años en el Ejército del Norte, a Bustos por un lado, a Paz por el otro, a la Madrid por el otro, a Dorrego para otro lado. Bueno, también hay que marcar que esta indisciplina de la que hablábamos también es cierto que esto en el Ejército del Norte ya cada uno veía las cosas con poco espíritu de cuerpo, ¿no? En determinado momento. Sí, inclusive mencionaste que Dorrego vio la oportunidad y lanzó el ataque, no es que recibió la orden, exactamente. Había un plan, vio y dijo, ataco. Va a decir Dorrego era muy difícil de mandar para los comandantes. Dorrego era alguien difícil, complicado. Entonces, Dorrego y Güemes terminan saliendo del ejército de Belgrano. Va a reconocer Belgrano después de Vilcapugio: yo no perdía Vilcapugio si estaba Dorrego acá. Porque era un jefe que sostenía las tropas, se entusiasmaba, estaba a la cabeza, impedía los repliegues, no se le desbandaban, era alguien que tenía un espíritu y un don de mando fenomenal. Al mismo tiempo se peleaba con todos y era complicado para la vida dentro de las relaciones internas del ejército, ¿no? Pero era alguien de un coraje reconocido por todos. Reconocido por Paz, por la Madrid, por todos. Bueno, el libro es El Loco Dorrego, ¿no? Claro. Todos le reconocen esta característica de su personalidad. Claro. Fabián, lo último, tenemos, ahí contás lo trascendental de esta batalla, más lo pusiste en contexto, una pequeña clase que fue un lujo. Es una batalla clave para la historia nacional, para lo que va a ser la independencia. Pero si tenés que hacer así breve, muy breve, vos como sos militar, retirado, sos licenciado en historia, docente, si tenés que poner alguna característica de esa batalla, porque está el pueblo, está la indisciplina. Es el pueblo en armas. Sería eso, el pueblo en armas. Es esa. Esa es la característica. Esa es la esencia de lo que pasó. Fue el pueblo que le dijo a Belgrano: sostenemos la parada. Belgrano, un conductor de pueblos en armas, aceptó el desafío, se dio la batalla y se dio como se dio. Claro. Y Fabián, lo último, ¿se estudió, hay buenos laburos sobre lo que representa esta batalla, o es una de las tantas cosas de nuestra historia que pasa así rápido? Bueno, la batalla de Tucumán es importante, punto. Esta batalla es más estudiada que otras,
¿no? Lo que está omitido en nuestra historia es las gestas de Warnes, de Arenales, Claro. de todo lo que pasó en el Alto En Perú, el Alto de Perú. Juan Azurduy, de Padilla. Todo eso está en un cono de silencio. Si bien el ejército argentino tiene un regimiento que se llama Warnes, Sí, sí. tiene un regimiento que se llama Juan Azurduy, tiene un regimiento que se llama Arenales, esa historia no está. Bien. Esa historia no está. Pero esta parte de Tucumán y uno, digo, está bien estudiada, se podría decir, ¿no? Es que... Está bien estudiada. La primera campaña de Alto Perú, la segunda, hasta ahí está bien. La guerra de las republiquetas ya no. Y ni hablar de la guerra gaucha. La Claro. guerra gaucha, hay una revalorización en los últimos años del tema, pero bastante tardía y sin darle a Güemes las características colosales de De conducción conducción militar que tiene. militar, claro. Te hacía esta consulta reflexión porque uno ve que son fechas patrias que pasan quizás en Buenos Aires también, digo, esta es una radio, un programa Bueno, escuchado en gran parte, en varias provincias que quizás reivindican esta batalla, pero en Buenos todo Aires lo que pasa no como rápido. centraliza Buenos Aires. Si los jefes no eran porteños, si esto no era tal cosa, si esto no era tal, está desvalorizado. Entonces Güemes, según Mitre, no, fue algo periférico y sin importancia. Claro. Está bien. Fabián, ¿algo más que quieras cerrar sobre de esta batalla? Agradecer por la oportunidad de recordar este hecho de arma fundamental, siempre rendir homenaje a nuestros mayores en su gesta, porque ellos se sacrificaron por el porvenir. Y bueno, siempre es bueno recordar esa lucha por la emancipación de los pueblos, ¿no? Y que encarnaron, ya te digo, los pueblos con conductores como San Martín, Belgrano, Güemes y otros, ¿no? Sí, muy, muy importante. Fabián, muchas gracias por esta pequeña clase que nos has brindado. Muchas gracias. Gracias a vos, Juan. Un abrazo.